Muy buenas, soy Raúl Patiño y hoy vamos a aprender conceptos básicos para acompañar canciones de pop rock. Cómo funciona el ritmo en una banda, qué papel ejerce el piano dentro de ella y cómo hacer que suene todo eso solamente con el piano. Pero para eso tendrás que esperar hasta el final del vídeo, así que ¡vamos allá! Para acompañar una canción de pop rock es importante entender cómo funciona rítmicamente, y eso en una banda depende básicamente de la batería y del bajo. La batería desarrolla la pulsación con el hi-hat, y de esta forma se establece la velocidad de la canción. Para dar movimiento a esa pulsación se establece una nueva capa, donde se alterna entre un sonido grave del bombo y un sonido agudo de la caja. Todo esto unido ya nos da el ritmo característico del rock. Por otro lado, el bajo refuerza los golpes del bombo, tocando normalmente la fundamental del acorde, y estableciendo así una nueva capa melódica que será la base de nuestra armonía. Uniendo estos dos instrumentos anteriores tenemos la base rítmica de la canción. El papel del piano en este punto es añadir armonía, pero no tiene que picar piedra para mantener el ritmo. Simplemente ponemos los acordes encima del ritmo principal que está estableciendo el bajo. Cuando tocamos con banda es importante que la rítmica del piano no contradiga el ritmo establecido. También hay que vigilar de no hacer líneas con la mano izquierda que puedan chocar con el grave que está realizando el bajo, ya que, aunque funcionen separadamente, una vez entra el bajo pueden darse de bruces. Es un error bastante común querer tocar mucha mano izquierda y ensuciar y emborronar el resultado final. Lo mejor tocando con banda es coger el ritmo principal que están realizando batería y bajo y sumarse a él. Veamos ahora la dificultad de acompañar pop rock tan solo con el piano. Por la lógica de lo que hemos visto hasta ahora, vemos que el piano debe desarrollar dos elementos importantes. Una parte rítmica equivalente a la base de la banda de rock y una parte armónica inherente a la función habitual del piano. Bien, partamos del ritmo de hi-hat que teníamos, que se va a transformar en la voz principal o voz lead de nuestro acorde. Por el mismo precio podemos añadir el acorde y ya tenemos la armonía. También nos falta el bajo. Pongamos por ejemplo la fundamental del acorde a ritmo de negras. Esto nos crea una base, pero nos falta el movimiento que nos creaba la diferencia entre el sonido grave del bombo y el agudo de la caja. No hay problema, podemos utilizar las octavas del piano para crear este efecto en la mano izquierda. El do grave hará de bombo y el do agudo hará de caja. Ya tan solo nos queda juntar todo para que aparezca la magia. Bien, espero que hayáis aprendido algo y que apliquéis este concepto en todos los ritmos que se os ocurran. Si encontráis uno chulo, dejádmelo en los comentarios que yo también quiero aprender. Y recordad, saludos y a estudiar.